Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Para el programa de ética de la Universidad de la SUAY, para el grupo de ética de la Universidad de la SUAY, es muy importante que estemos reunidos para escucharle al profesor Espinosa, quien nos va a hablar sobre la moralidad del capitalismo. Entonces, me permito en este momento darle la bienvenida. Nosotros en la Universidad de la SUAY estamos trabajando en el programa de ética. Voy a pedirle a Lisette que comparta las pantallas con quienes están viendo. El programa de ética tiene ya una institucionalidad forjada a lo largo de muchos años y concretada desde hace varios. Este grupo que ustedes lo ven allá está conformado por toda la comunidad universitaria y a nivel interno hemos trabajado para constituir aquí al grupo de ética que está. Los integrantes del grupo de ética son personas que han sido invitados para integrarse por sus características y son representantes, provienen de cada una de las 6 facultades de la universidad. La Universidad de la SUAY tiene 6 facultades y alrededor de 40 y pico de escuelas diseminadas en cada una de ellas. Entonces, al estar todos los profesores de cada una de las facultades, nos aseguramos de tener un efecto multiplicador en todos estos frentes. Además, existe un grupo estudiantil de ética que está conformado igualmente por estudiantes que provienen de cada una de las facultades de la Universidad de la SUAY. Entonces, eso a nivel de institucionalidad interna, a nivel de lo que hemos hecho hacia afuera, hemos constituido la red universitaria y ciudadana de ética y de bioética, conformada por las 4 universidades de Cuenca. Entonces, en un largo camino, seguramente algunos de los asistentes ya conocen el tema, el profesor Espinosa no, tiene que visitar esta página en detalle. Aquí hay una ceremonia en la cual se firma algún respaldo específico, estamos todos unidos en esto y además estamos relacionados con UNESCO. Yo manejé durante 5 años una cátedra, la cátedra de ética del UNESCO, y ellos están con nosotros. Bueno, en fin, estamos ahí. ¿Cuál es la intención de toda esta institucionalización? Es el que la ética se convierta en un objeto de estudio y que no sea solamente, como hablábamos hace un momento tras bastidores con el profesor y con Matías, que no sea solamente un tema de espontaneidad cultural, no porque la espontaneidad le dé o le quite algo al criterio moral, sino porque si el criterio emerge de una persona universitaria, se necesita un sustento. Los grandes personajes y pensadores de la humanidad han dedicado su vida a escribir sobre ética. Entonces, vamos hacia eso y estamos en ese trabajo. Para tratar a la ética desde como un eje transversal a toda área del conocimiento y a toda actividad. Para eso tenemos una biblioteca que hace un momento le mostramos al doctor, ahora vamos a mostrarles a todos. Tenemos una biblioteca que nos enorgullecemos porque hay muchas cosas. Aquí estamos con, tal vez de ética y derecho nos conviene en este momento. Lisette, si usted abre esos 32 escritos sobre moralidad y eticidad, compendio de lecciones básicas de ética para futuros profesionales. Siga, por favor, Lisette, desplegamos alguna cosa.
derechos y ética, convergencia, formación, derecha, ética y negocios, bueno, en fin. Y tenemos también papers al respecto. Si se va a papers, encontramos también allí una biblioteca sobre el tema, con el ánimo de que la ética sea vista, nuevamente repito, es un sonsonete, pero tiene sentido porque la idea es pasar esto que es muy sencillo, pero que esperamos que entre todos vayamos entendiéndolo, incorporándolo a nuestra praxis, que la ética sea un objeto de estudio per se, en sí misma, como ha sido y es siempre, desde la academia. Entonces, estamos ahí, y esto es para todos, y publicamos cosas nuestras también. Vaya a publicaciones, por favor, Lisette. Entonces, ahí tenemos algo de la profesora Jimena Moscoso, tenemos algo, baje un poco, de Santiago Jara, que está con nosotros, tenemos algo de Ramiro Lazo, tenemos alguna conferencia inaugural que me pidieron en la universidad que dé, en fin, tenemos publicaciones. Y otros puntos de vista de los profesores de la universidad al respecto. Desde esta institucionalidad se ha organizado el Congreso Internacional Ética, Universidad y Sociedad, que va a tener lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre de este año, y que agrupa o ha invitado a 50 participantes, que les vamos a mostrar aquí un poco. Ahí está Pancho Huerta, que es un señor que le queremos, el doctor Matías Abad, está la presidenta de la Corte, abogados, y luego tenemos gente de ciencia y tecnología, y luego tenemos, sigamos, despleguemos, por favor, gente de ciencia y tecnología, por favor, sigamos para dar una visión de todo. Luego tenemos, a ver, dice ética y salud. La primera persona es Susana Vidal, ella es la directora del programa de bioética del UNESCO para América Latina. La oficina de ellos está en Montevideo. Sigamos, por favor, bajemos para mirar. Luego ética y diseño, está ahí la decana de la facultad y profesores invitados. Por favor, sigamos. No quiero demorarme demasiado. Ética y ciencias de la administración, es decir, todo el quehacer académico, docente, de investigación, mirado, y este es lo que se va a presentar en el Congreso. 8 países, provenientes de 8 países en las ramas que hemos visto. Vamos a publicar, doctor Espinosa Godet y las personas que no conocen el tema todavía, vamos a publicar las memorias. En la Universidad de la SUAY tenemos la costumbre de publicar las memorias antes de que se dé el tema, porque a los conferencistas ex ante les pedimos sus publicaciones para almacenarlas. Y tenemos 2 tipos de publicación: una publicación de texto, alrededor de unas 250 páginas, y una publicación de los webinars o de los diálogos que están acá, como un aporte también de diseño gráfico, para que no sea un tema solamente de poner todo en YouTube, sino que haya una presentación armónica en estos tiempos que lamentablemente van a ser los que se prolonguen, que no veo que podamos, que vayamos a otro nivel, no porque sea mejor, sino porque ahí estamos. Entonces, el tema de Matrix y los otros se convierte en una realidad para nosotros, doctor, y salvo mejor criterio, ese no es el mejor estado. Tal vez van por otro lado. De esa manera, le damos la bienvenida de la parte del programa al doctor, y dejo con ustedes al profesor Matías Abad, que es quien ha organizado este evento, naturalmente con el apoyo del programa de ética. Doctor, al cual obviamente el doctor Matías Abad se pertenece. Por favor, doctor. Buenas tardes con todos. Ante todo, más bien, doctor, muchas gracias por el espacio, por la invitación, por esta iniciativa del Congreso Internacional de Ética Universitaria que tiene como sede la Universidad de la SUAY, que creo que ha sido una iniciativa pionera en el país, y creo que va a sentar un referente sumamente importante a futuro, con las diferentes número de veces que se repita, y especialmente porque ya pone el tema en discusión, ¿no? Y sobre todo también por el enfoque que el Congreso tiene, que no se ha limitado a
a tratar de alguna forma los temas típicos, sino ha permitido que insertemos algunos temas que a veces quizás no podrían o no se sentiría que tienen mucha relación, pero como nos va a explicar Luis, más bien pues, es de especial interés para quienes estamos especialmente en las áreas de las ciencias sociales. Igualmente también muchas gracias a Santiago Jara, que es el coordinador también de los programas de ética aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y también muy contento de que a más de los estudiantes que seguro tienen muchas inquietudes y mucho deseo de participar, estén también varios profesores de la universidad y algunos invitados también fuera de la provincia, del país incluso, que están el día de hoy acompañándonos. Y bien, bueno, el tema de hoy creo que le voy a dejar en manos de Luis, simplemente indicar que quizás hasta el momento siempre el término capitalismo como que se lo ha asociado directamente a los mercados de intercambios de bienes, servicios, de capitales, que los mismos que ya existen desde tiempos inmemoriales, sino también hay que ampliar un poco el espectro y también hacer referencia a todo ese sistema de innovación, de generación de riqueza y cambio social que ha permitido que miles de millones de personas puedan salir de la pobreza y también pues que se desarrolle el ser humano en distintas otras facetas. Este es un aporte también a la discusión, sin duda. También habrá que en algún momento hablar sobre Marx, sobre Sombart, sobre Rawls, sobre todos los otros pensadores, porque la idea es que todos tengamos todos los lados del espectro y las diferentes aristas para hacernos una opinión. Esa es la parte, pues esa es la labor fundamental que tiene la universidad, ¿no? De presentar los diferentes puntos de vista para que más bien cada uno, y especialmente los estudiantes, puedan discernir, sistematizar, entender y finalmente decidir cuál va a ser su punto de vista a futuro. Y bueno, para mí es especialmente grato presentarle a Luis, que ya es un amigo recurrente de la institución, nos acompaña con bastante frecuencia en diferentes temas y siempre yéndole muy bien, con mucho cariño con los estudiantes, y eso hace pues que nuevamente contemos con él para esta charla. Él principalmente es profesor de la Universidad San Francisco. En su currículum está que, además de abogado, pues tiene ya una formación bastante sólida en los temas financieros, una maestría en el mercado de valores y mercados financieros, así como en comercio internacional. Y también se lo conoce por ser miembro de algunos laboratorios de ideas, ¿no? Como Libre Razón, Ecuador Libre, y por sus agudos artículos en portales digitales como Primicias y algunos libros también que ha publicado. Más bien, Luis, bienvenido. Esta es tu casa, la Universidad de la SUAY, y un gusto tenerte con nosotros. Y tenemos un espacio para que nos comentes tu presentación y de ahí un espacio también breve para que absuelvas alguna pregunta de haberla. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Permítanme, mientras voy intentando compartir, mientras intento compartir la pantalla, quiero decir algunas cosas al inicio. Quiero empezar diciendo que estoy tremendamente feliz de estar aquí por varios motivos. El primero es porque me ha encantado lo que he escuchado al inicio del objetivo de la ética y el objetivo de lo que estamos aquí reunidos. En primer lugar, porque yo mismo, a través de esta conferencia de McCloskey, a través de este tipo de pensadores, yo mismo estoy planteándome o pensando qué es la ética, etcétera, etcétera. O sea, para mí es una preocupación en la que estoy. Y además quiero decir a los alumnos, quizás insistiendo un poco en lo que decía Juan, básicamente lo mismo, normalmente creemos que la ética es hay que ser bueno y no hay que ser malo. Pero cuando uno empieza a profundizar en qué mismo quiere decir ser bueno, qué mismo es lo bueno, qué es una regla ética, qué es una regla común, qué es la isonomía, qué es el derecho, ¡wow! Uno empieza a profundizar y se encuentra que es un tema muy, muy interesante del que a mí me gustaría saber mucho más. También me siento muy contento de estar en la Universidad de la COI, aunque sea a distancia, porque siempre que he estado con ustedes me han tratado fenomenal. Lo único que me da rabia es que no haya podido viajar a Cuenca esta vez, que siempre me encanta. Y además Matías decía que yo escribía en Primicias, también Matías escribe en Primicias y le recomiendo mucho sus columnas, que son bastante o muy acertadas y un análisis estupendo, no solo de la realidad ecuatoriana, sino internacional, que se agradece. Estoy aquí, por cierto, Matías, no te he preguntado exactamente como cuánto tiempo quieres que queremos que hablemos. Yo hablo como... Estaría bien unos 45 minutos para ver si cerramos alrededor de una hora. Hecho, porque me parece muy importante el hecho de que hablemos los demás. Y como muy bien decía Matías o decía Juan, mira, normalmente se tiende a creer
que la economía no tiene que ver con la ética, y de eso es de lo que primero quiero hablar, y además normalmente se quiere creer que el capitalismo no es moral. Y para mí es muy importante haber descubierto a esta autora de Deirdre McCloskey, que a mí me ha cambiado radicalmente la perspectiva sobre ambos puntos y me parece muy importante entender por qué. Vamos a ver, ¿qué es el capitalismo? Me van a permitir que tengo las citas en inglés, pero vamos, las podemos ir tratando. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema de organización social que al final, y me quiero centrar en esta parte final de lo que dice McCloskey, al final es el progreso testeado en mercado, la mejora. Eso es lo que es el capitalismo, un sistema de prueba y error, en el que vamos intercambiando en el mercado y vamos mejorando. Al final el capitalismo es mejora. Y el capitalismo, como todo, se puede defender o argumentar por sus finales, por sus consecuencias o por sus principios. Y aquí que está el señor Juan en una clase, en una cátedra de ética, este es uno de los principios, una de las discusiones básicas de la ética. El maquiavelismo, es decir, la idea de que las consecuencias justifican, o la idea de los principios. Lo paradójico es que en el capitalismo, normalmente los procapitalistas hemos hablado mucho de lo bueno que era el resultado del capitalismo. Pero la consecuencia ha sido que socialmente se ha venido a creer, lo socialmente creído es una falacia como, sí, el capitalismo produce riqueza, pero el socialismo es solidario. El capitalismo produce riqueza, pero es malo. El socialismo no, todos sabemos que nos arruina, porque eso es innegable, pero bueno, es lo de la gente buena que quiere ayudar a los demás y que sueña con un mundo ideal. Y lo que yo tengo que intentar decirles es, no, el capitalismo es éticamente bueno por sus principios, que es lo que importa. Y además tiene consecuencias positivas. De hecho, hay un chiste que no está en la presentación que ya les quiero contar, es que le preguntaron a Popper, que defendía el capitalismo por sus principios, y le preguntaron, oiga, ¿qué hubiese pasado, Popper, si los principios capitalistas hubiesen llevado a la ruina? Y entonces él dijo algo así como, es una feliz coincidencia que los principios éticos lleven a la prosperidad. Evidentemente es una ironía, no es una feliz coincidencia, es que los buenos principios terminan teniendo buenos finales. ¿Qué son buenos finales? Yo creo que aquí estamos viviendo algo que a mí me sorprende que los jóvenes no se han enterado. Es decir, la humanidad está prosperando a ritmos y crecimientos increíblemente importantes. Miren este gráfico, uno de los gráficos, yo voy a decir muy superlativo en esta presentación. Este gráfico es uno de los más importantes en la historia de la humanidad. En el año 1820, el 94% de la población, y alguien me dirá, vivía en pobreza. En el año 2015, todavía no, es el 10%. Miren este gráfico. El 84% de la población vivía en extrema pobreza, que es $1 al día del año 1990, la medida, es discutible, la medida internacionalmente admitida por los economistas. Ahora estamos en torno al 10%. Esta es, menos, ahora puede ser en torno al 4%. Esta es lo que ha producido el capitalismo. ¿Qué ocurrió en torno al año 1820? Que empezó a producirse la revolución capitalista. Esta es la realidad. Es decir, volvemos a este gráfico. En el año 1990, oigan, qué casualidad, aquí cayó el muro de Berlín. Y miren, de hecho, es que si ustedes tienen en torno a 20 años, a pesar de todo lo que han escuchado durante toda su vida, no se han enterado de lo más importante. En el tiempo que ustedes llevan vivos, ha sido los mejores 20 años de la historia de la humanidad. Hemos conseguido reducir la pobreza, con todo lo que eso significa, de manera drástica. Aquí, además, estando en una universidad humanista, no solo es que ha disminuido la pobreza, es que además la población mundial ha aumentado de en torno al año 1800 de manera asintótica. Esto lo ven algunos antihumanistas, por ejemplo los ecologistas, y dicen, ¡oh, qué horror, hay mucha población en la Tierra! Esto lo vemos los seres humanos, los humanistas, y decimos, ¡qué bendición! Hay más seres humanos vivos sobre la faz de la Tierra. Esto es otro de los grandes logros del capitalismo.
El logro del capitalismo no es riqueza, es vida, es mejor vida, que es lo realmente importante. La riqueza sirve para que haya mejor vida. Este gráfico le podemos denominar el más importante de la historia de la humanidad, porque este gráfico ha supuesto que la vida de tanta gente ha cambiado. Y es que de repente pasamos en torno al año 1800 que empezó y en torno al año 1900 que se legalizó, ahora los dólares per cápita somos mucho más ricos de lo que éramos antes. Y ya sé que esto que os puedo decir puede resultar sorprendente. Y aquí hay uno de los primeros puntos que quiero trasladar y es la idea de tenemos un problema cognitivo. Es decir, ¿por qué ustedes en los 20 años de vida que llevan vivos, creo que muy poca gente les ha podido decir estamos viviendo en la mejor época de la historia de la humanidad? ¿Por qué no les hablan constantemente de todo lo bien que hemos hecho? Porque los seres humanos, por defecto, cognitivamente, estamos diseñados para preocuparnos de los problemas. Evidentemente, si tú estás en medio del campo, tú no te estás diciendo, oh, qué bien suerte, qué suerte tengo, qué bonito es el campo. Si crees que va a venir un león, te centras en el león, no en las flores, porque si te centras en las flores, el león te come y ya no hay más flores. Entonces, cognitivamente, los problemas dejan sin vivir. Pero un concepto de inteligencia es dar un paso atrás, ver la foto grande y a salirse del ruido para ver la foto grande, la perspectiva. Y la perspectiva es increíble. Aquí hay una página web que les recomiendo mucho. Se llama Human Progress y dedica datos de lo que hemos evolucionado como humanidad. Y cada día te indica un dato. Una de las cosas que yo sugiero es que los medios de comunicación tengan una noticia, una sección que se llame Una buena noticia, o un programa en España que se llama La buena noticia del día. Claro, las noticias, ¿qué son? Todo lo que va mal. No es noticia que hayan nacido 1 millón de niños. No es noticia que un alumno haya aprobado el examen de matemáticas. No es noticia que ha crecido la cosecha de banano. Eso no es noticia. La noticia es que se hunde la cosecha, que se muere alguien. Claro que las noticias son lo negativo, pero no perdamos la perspectiva. A diario ocurren miles de cosas positivas. O por decirlo, hemos vivido la mejor década en la historia de la humanidad. Y la hemos hecho entre nosotros. Y apenas nos hemos dado cuenta. Así que es obvio, es innegable que el capitalismo triunfa por sus hechos. Pero sin embargo no convence. No, el capitalismo no hemos sido capaces de que el relato procapitalista convenzca. Estamos rodeados de gente diciendo que el mundo va fatal, que hay que rehacer el sistema, que todo se está hundiendo, y alguien me dirá, profe, pero estamos en medio de una pandemia. Ya estamos en medio de una pandemia. Y dentro de 5 años estaremos mucho mejor de lo que estamos ahora. Y habremos crecido. Constantemente hablamos desde todos los lados de que hay que refundar el sistema, de que el sistema es fatal. Bueno, pues este sistema ha permitido este nivel de riqueza. Así que quizás tenemos que pensar que es necesario defender el capitalismo. Hay que defender el capitalismo, no por defender a las grandes multinacionales o no por defender a los grandes millonarios, no por defender a las empresas, por defender los empleos que los otorgan las empresas, por defender los bienes de consumo que disfrutan los ciudadanos, por defender el sistema moral y ético que nos ha permitido este nivel de prosperidad. Y la prosperidad es buena, la prosperidad es elogiosa, la prosperidad es encomiable, porque la prosperidad permite que ese niño tenga zapatos, que esa familia coma hoy, y eso es muy bueno. Aquí hay una autora que se llama Deirdre McCloskey, que a mí me ha hecho cambiar la perspectiva de cómo veo. McCloskey se planteó la mayor, otro superlativo, que ya les digo que la conferencia tiene bastantes, la mayor pregunta de la economía. La pregunta más importante que nos tenemos que plantear los que nos interesa el mundo económico. ¿Cómo se produjo el crecimiento económico? ¿Por qué dejamos de ser miserablemente pobres para ser increíblemente ricos? Es decir, en todo este gráfico, aquí está el año 1500, pero todo hacia atrás es una historia de miseria. Carlos V, emperador, miserablemente pobre. Atahualpa,
miserablemente pobre. Los emperadores romanos, miserablemente pobres. Es decir, no tenían luz eléctrica. Una señora de la limpieza que vive en Cuenca, que es un país de renta media baja en el mundo, vive hoy mejor de lo que vivía Carlos V. Tiene luz eléctrica, tiene aspirina si le duele la cabeza, no se moriría de gota como se murió el emperador en Yuste, que fue tan doloroso. Cualquiera. No estoy hablando de que un millonario vive mejor que Carlos V. No estoy hablando que la señora de la limpieza de renta media baja de un país de renta media baja como es Ecuador vive mejor porque tiene aspirina, porque tiene luz eléctrica, porque tiene más alimentos, porque tiene más información, y todo eso tiene valor. Y este sistema lo ha producido. La pregunta es, ¿qué cambió para que todo cambiase tanto? Y Jerry McCloskey escribió estos 3 libros. Las virtudes burguesas, la dignidad burguesa, la igualdad burguesa. Y los subtítulos, cada libro tiene 500 páginas y los subtítulos son tan poderosos. Ética para una era del comercio. ¿Por qué la economía no puede explicar el mundo moderno? ¿Por qué las ideas, no el capital ni las instituciones, enriquecieron el mundo? Evidentemente, yo no voy a poder explicar las 1500 páginas de las tesis de McCloskey en la próxima media hora, pero lo que sí quiero trasladaros es lo más importante que dicen estos libros. Primero, el segundo tomo. Para aquellos amigos que estudian economía, McCloskey es una crítica muy profunda al sistema económico, porque lo que normalmente decimos que causó el crecimiento económico no fue el capitalismo en sí mismo, ni la ética protestante, las tesis de Weber, que probablemente muchos conozcan, ni la geografía, ni la herencia. Me gusta especialmente ningún determinismo. No hay nada determinado por lo que un país no pueda salir adelante. Yo ahora que veo que se acercan las elecciones en Ecuador, veo a muchos jóvenes ecuatorianos diciendo, nosotros estamos destinados a ser siempre. No. No hay nada determinista. Si hacemos las cosas diferentes, tendremos resultados diferentes. Las instituciones es un tema que hablamos. ¿Qué sí dice McCloskey que causa el crecimiento económico? Dice las virtudes. Las virtudes que ella distingue entre cristianas y paganas, las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales, y entre masculinas y femeninas, porque McCloskey tiene una experiencia personal muy interesante con respecto a los distintos géneros. Vamos a dejarlo ahí. Ella dice distintas cosas. Claro, que un economista se ponga a hablar de ética en el 2020 parece sorprendente. Pero es que la economía nació como una ciencia ética. La economía nació con, bueno, algunos dicen que, la economía, por decirlo mínimo, es hija de muchos padres. Algunos dicen, no, Adam Smith es el padre de la economía. Bueno, es uno de los padres. Pero Adam Smith escribió la teoría de los sentimientos morales. También escribió La riqueza de las naciones, es cierto. Pero su primer libro fue La teoría de los sentimientos morales. Primero hizo una teoría sobre los sentimientos morales, un libro además precioso. Y luego escribió La riqueza de las naciones, que es considerado el primer tratado de economía. De hecho, yo como economista español y economista austriaco, de la escuela austriaca, reivindico que el primer origen de la economía es en la escolástica salmantina. ¿Qué ocurrió en el siglo XVII o en el siglo XVI y XVII en España? Que esa sociedad empezó a hacerse un poco más rica. Ya había comercio con América y empezó a hacerse un poco más rica. Y los comerciantes fueron a preguntarle a los sacerdotes en el confesionario, padre, ¿es ético comprar barato y vender caro? Padre, ¿es ético cobrar con tipo de interés? Claro, el confesor tenía que preguntarse, ¿qué es un precio? ¿Qué es el dinero? Y en esa reflexión sobre el precio o el dinero nace los primeros tratados de economía. Nace el Manual de Confesores, y al final el padre Juan de Mariana, que trata de la teoría monetaria, ahí nace. Así que no tiene sentido esa disociación que veo que el señor Morales intenta paliar con la cátedra, pero que es tan habitual en nuestra sociedad que los que hablan de economía no hablan de ética. Como si fuese, no, la economía como ciencia nació como una ciencia ética, es intrínsecamente ética. Es de esto de lo que tenemos que hablar, o es una parte importante de lo que podemos saber. Miren, yo vengo a decir algo que son 3 afirmaciones muy fuertes.
no es que el capitalismo produce riqueza, que sí, es que la riqueza es moral. La riqueza, cuando está ganada honradamente, es ético, es moral tener riqueza. No solo que el capitalismo produce comportamientos más morales, porque produce la igualdad y el intercambio, es que es más fuerte todavía. Es que el capitalismo nace de las virtudes burguesas. El capitalismo nace de las virtudes de la burguesía, de esa nueva clase social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, cuando en nuestro mundo alguna gente dice, oye, cuando en nuestro mundo se dice, oye, es que la función social de la empresa, no, vamos a hacer capitalismo social. No, 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 lo que yo vengo a decir es que la empresa es ética en sí misma por el hecho de dar trabajo. No hay nada más ético. La empresa no tiene que lavarse con responsabilidad social para ser ética. No, no, no. El hecho de dar empleo, el hecho de ser útil a sus clientes, el hecho de proveer a sus proveedores y dar beneficio a sus propietarios, eso es ético en sí mismo. No es que el capitalismo se tiene que hacer ético, es que es ético, porque produce riqueza en intercambio libre y voluntario, que es lo más importante. Bueno, vamos a ser un poquito de... ¿Cuál es la tesis fundamental de McCloskey? Una sociedad obtiene lo que admira. Es decir, si tú admiras algo mucho, obtendrás mucho de eso. Y lo que nos viene a decir McCloskey es, nuestra riqueza no viene de acumular ladrillo en ladrillo o título universitario en título universitario o cuenta de banco en cuenta de banco, sino idea en idea. Las ideas correctas son las que producen la riqueza. Y la pregunta que se hace McCloskey es, voy a volver mucho hacia atrás, ¿qué cambió aquí? ¿Qué cambió cuando la curva empezó a incrementarse? Y lo que nos dice McCloskey es, oye, mira, hasta este momento las sociedades admiraban a emperadores, a religiosos y a guerreros. Es decir, si yo os pregunto a vosotros, oigan, díganme dime algún personaje de antes del siglo XVII. Casi seguro solo me podrás nombrar reyes, emperadores, papas o religiosos o santos o guerreros. Algún artista puede que sí, y es un poco la excepción. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos son destructores de riqueza. Los sacerdotes los podemos dejar acá al margen porque pueden ser más o menos neutros, pero el rey, ¿qué es? Un político. De hecho, un político que consume el dinero de los ciudadanos, cobra impuestos, consume el dinero y se pega la gran vida a costa de los demás. Eso no produce riqueza. ¿El guerrero qué es? Alguien que destruye riqueza, destruye el pueblo al lado, no crea riqueza. Y el sacerdote, en el mejor de los casos, reza, pero no produce riqueza. Es una sociedad que no admiraba a los productores de riqueza. Y como no admiraba a los productores de riqueza, no se producía la creación de riqueza. Si admiramos la riqueza, obtenemos riqueza. Si admiramos a los que destruyen la riqueza, obtenemos pobreza. La pregunta es, ¿qué se admira ahora? Yo os pregunto, ¿cuántas opciones? Ahí pongo a Spinoza porque él ya estaba en tiempos medievales dando las noticias, así que él lo sabe bien porque él lleva todo el tiempo dando las noticias. La pregunta es, ¿hace 4 siglos quién aparecía en un en el noticiario? Y a día de hoy, ¿cuántas opciones tiene cualquier alumno o alumna de la Universidad de la UAI de aparecer en el telediario? Básicamente 3. O ser un delincuente, o ser un político, o ser un futbolista. Y son 3 distintas, pero normalmente se unen 2 a 2. Se puede ser un político delincuente, se puede ser un político futbolista, o sea, se puede unir mucho. 2 a 2 se puede unir bastantes veces. Es decir, lo que admiramos, de lo que hablamos en la conversación social, no son los creadores de riqueza. Si algún alumno o alumna de la Universidad de la UAI crea una buena empresa, bueno, no cobro de ellos, pero ya que están ustedes en la UAI, podemos hablar de Pacari, el matrimonio fundador de Pacari. De hecho,
digo esta frase y pienso, a lo mejor ni siquiera los alumnos de la Universidad de la UAFEA saben lo que ha hecho ese matrimonio. ¿No os dais cuenta de lo grave que es que a los héroes de nuestra sociedad, en el sentido de a los que de verdad cambian la vida de la gente para mejor, crean riqueza, apenas tienen opciones de salir en los medios de comunicación, de ser admirados por nuestra sociedad? Miren, ¿qué ocurrió cuando cambió el relato social? Lo que ocurrió es que surgió una nueva clase social, que es la burguesía. Y aquí no voy a entretener mucho, burguesía viene de burgo, de ciudad. Surgieron los ciudadanos, que es una clase social distinta de la anterior. No son ni plebeyos ni aristócratas, son ciudadanos. ¿Y qué tienen de distinto los ciudadanos? Los burgueses, que ellos ya tienen otro tipo de profesiones, porque ellos ya viven dentro de los muros de la ciudad y por tanto no dependen del señor feudal. Y ahora ya no dependen de nadie para ganarse su propio dinero. Y esa nueva clase social, que es la burguesía, que surge en las ciudades de Europa en el siglo XVII, empieza a tener unos nuevos valores, porque de lo que hablan entre ellos ya empieza a ser de quién ha creado riqueza de manera honrada. Y empiezan a valorar otras cosas. Empiezan a valorar, en primer lugar, la profesión. Fijaros, antes de esta revolución burguesa, o de este cambio burgués, tu posición social venía determinada por si tú le preguntas a alguien, ¿y tú qué eres? En aquella época hubiese respondido, yo soy conde, marqués, hidalgo, rey. Era algo que te venía determinado por tu nacimiento. Que no había libertad si tú no tenías elección. Si tú le preguntas a alguien a día de hoy, ¿tú qué eres? Te dirá, camarero, taxista, abogado, economista, ingeniero. Es decir, la profesión determina tu rol en la sociedad. Y eso es muy importante, porque la profesión es libre y la profesión crea riqueza. Y eso es lo que nos permite. En segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, el ser un buen vecino. El buen burgués se preocupa de los problemas de su comunidad, se preocupa de lo que ocurre en su país. El buen burgués habla, que es un buen vecino, es un buen ciudadano. Está en política, no entendido como entrar en un partido político o como presentarse a elecciones. En política entendido como la conversación social que tenemos sobre cómo podemos mejorar como sociedad. Eso es la mejor manera de entender la política. Los asuntos de la polis, los asuntos públicos. Bueno, este tema no lo voy a tratar mucho. ¿Por qué los burgueses, los intelectuales odian el capitalismo? Bueno, porque desprecian a la burguesía. El marxismo de siempre ha despreciado a la burguesía. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero se me ocurre que porque están frustrados, porque ellos se creen muy listos y dicen, ¿por qué Messi gana más dinero que yo si yo soy más listo que Messi? ¿Sabes por qué? Porque Messi hace algo que la sociedad valora. A la sociedad le gusta ver a Messi marcar goles. Bueno, últimamente no tanto. Mira, yo soy del Atleti, así que vamos a hablar de... No vamos a hablar de ella de Messi, vamos a hablar del Cholo Simeone. ¿Por qué el Cholo? Porque yo disfruto cuando el Cholo dirige al Atleti y marcamos goles. Y estoy dispuesto a pagar por ello. Estoy dispuesto a pagar por escuchar a un intelectual amargado decirme que él es mucho más listo que todos los demás y que la sociedad debería ser como él querría. No. Por tanto, el intelectual no gana tanto dinero. Porque eso es... Este punto me preocupa mucho. Porque aquí hay un problema social muy grave también para el Ecuador. Hay una contraposición entre los valores heroicos, que son los propios de la aristocracia, y los valores burgueses, que son los propios del capitalismo y que son los propios de creación de riqueza. Es decir, la vida burguesa produce riqueza, pero es aburrida. La vida heroica destruye riqueza, pero es atractiva. Es decir, cuando fueron las revoluciones violentas o las revueltas violentas en 1909, me escribió por Facebook un muy inteligente y muy querido exalumno. Y él me dijo, oye, profe, he estado en las manifestaciones.
Y yo le dije, bueno, pero si tú eres un alumno inteligente y aprobaste Introducción a la Economía, ¿no sabes que los subsidios son perjudiciales para la economía y que eso es perjudicial y que era la alternativa para la alternativa? Y dice, sí, sí, profe, sí, yo todo eso lo entendí. Entonces, y él me dijo, la adrenalina, profe. Claro, contra eso no hay manera de luchar. Este chico tiene 20 años, es muy inteligente, y claro que hay un relato heroico. Voy a hacer la revolución, voy a transformar el mundo. Ese relato heroico, propio de la aristocracia, propio de la era preindustrial, propio de cuando te vas a conquistar el otro país. Vamos a hacer la revolución, guerra al capitalismo, yo soy el representante del pueblo. Ese relato heroico es el que es tan pernicioso, porque la riqueza no se construye a base de grandes soflamas. La riqueza se construye a base de levantarse a las 6 de la mañana e ir a trabajar. Eso es. Eso es. Y recibir un salario en remuneración. Eso es. ¿Cuál es mi explicación de lo que ha ocurrido en Chile? En Chile llevan los jóvenes 40 años oyendo decir, es que nosotros luchamos contra Pinochet, entonces cambiamos el sistema, hicimos la revolución es buena, qué bueno es. Y claro, ellos llevan oyendo que el relato heroico es lo positivo. Pero ¿qué es lo que le queda a un alumno, a un joven chileno de 20 años a día de hoy para que Chile prospere? Aprobar el examen de contabilidad 2. Claro, eso no es heroico, eso no es atractivo. Y ahí es donde tenemos un problema grave, porque veo a muchos, la izquierda, el marxismo, toca trompetas heroicas que claman, que apelan a los sentimientos más primarios. Vargas Llosa llamó a su libro La llamada de la tribu, esa llamada de la tribu. Pero eso nos empobrece. Lo que nos enriquece es el trabajo duro, o como dice el maestro Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Que no quepa duda. Por eso es tan importante hablar del relato en el capitalismo. Por eso es tan importante hablar de lo que cambia el capitalismo. Miren, el capitalismo no es esa imagen loca que nos da el lobo de Wall Street, que es una especie de cocainómano enloquecido que se dedica a gritar todo el día. Esa no es la realidad del capitalismo. El capitalismo es gente amable que habla con otra gente amable. Porque en el capitalismo se basa en la persuasión. El capitalismo es persuadir a todo el mundo todo el día. ¿Qué hace un jefe? ¿Qué hace una empresa? Persuadir a sus clientes, seducir a sus clientes y ser amable. ¡Ey, mira! Cómprame a mí, por favor, que soy mejor que el otro. No tiene que gritar, no tiene que comer, no, tiene que ser amable. Tiene que ofrecer un buen producto y ser amable. ¿Qué hace un jefe cuando llega todos los días a la empresa? ¿Grita a todo el mundo? No, el jefe es amable. ¡Ey, miren! Por favor, Pérez, ¿podría hacer el informe? Y si un jefe está gritando todo el día en la empresa casi seguro va a ir mal. Ahí tenemos un problema. Miren, McCloskey dice, el 25% del PIB de un país es solo convencer. ¿Qué hacemos los profesores de universidad? Hablar. Hablar amablemente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a suspender alumnos? Que los alumnos se creen que los profesores nos reunimos en conciliábulos diciendo, he suspendido a 10. No, los profesores nos dedicamos a hablar, dedicamos parte de nuestra vida a corregir trabajos, probablemente más de la que nos gustaría, y de vez en cuando ponemos notas. Pero el grueso de nuestro trabajo es hablar, persuadir a los alumnos de que estudien, de que lean, de que les interesen los temas. Eso es. Miren, el capitalismo es el sistema de la paz. Decía Montesquieu, que no le he puesto ahí la cita, no le he puesto, es, allá donde hay comercio, las maneras son amables. Es decir, allá donde dos países intercambian, no guerrean. Tú no te puedes pelear con el resto de la sociedad o con tus clientes en un sistema capitalista. Tú no puedes discutir con los demás. Si tú eres frutera, no puedes pelearte con tus clientes porque no volverán al día siguiente. Tú tienes que ser amable. De hecho, la tesis McDonald's de la guerra, que la dejo ahí como esto, la tesis, no sé si los de ciencias políticas la estudian,
La tesis McDonald's de la guerra dice, no puede haber guerra entre dos países que tengan un McDonald's. ¿Por qué? Porque si tú tienes un McDonald's, eres parte de la globalización, eres parte del capitalismo global. Lo primero que va a hacer McDonald's, si el otro país bombardea a Estados Unidos, es dejar de ir a McDonald's. ¿Y quién va a salir perjudicado? Los empleados, los clientes y los propietarios de McDonald's de ese país. La tesis McDonald's de la guerra se ha visto matizada por 2 o 3 contraejemplos, o sea, no es un axioma, pero sí que como tesis y como pensamiento es increíblemente poderoso, porque el capitalismo es comercio y el comercio es amable. Y la globalización es la primera vez en la historia de la humanidad que nos estamos uniendo casi todas las naciones, la gente distinta, en un mismo sistema, para comerciar en paz. Yo oigo mucho a economistas que utilizan lenguaje bélico para hablar de economía. Guerra comercial. No. O es guerra o es comercial. Es contradictorio. No puede haber una guerra comercial. El capitalismo es el intercambio en la paz. El capitalismo se basa en la cooperación. ¿Qué es una empresa en el sentido clásico de la palabra? Un grupo de personas unidas para lograr un fin. Las empresas son las maneras voluntarias de cooperar. Frente a un impuesto, que es un impuesto, como su mismo nombre dice, lo que nos imponen. Los impuestos se llaman impuestos porque nos imponen. Como dice el maestro Rodríguez Brown, si los impuestos fuesen buenos, le llamarían voluntarios. Pero no se llaman voluntarios, se llaman impuestos, porque te los imponen. Estás obligado, aunque no quieras, te obligan. Ahí no hay persuasión, ahí hay obligación. Es lo contrario del capitalismo. Es lo contrario de una empresa que funcionase como el SRI hubiese quedado el segundo día. Porque lo único que hace es tratar mal a sus clientes y obligarles. Es lo contrario exactamente. Miren, me quiero detener en esta frase. En el capitalismo no hay manera honrada de ganar dinero que no sea pensando en los demás primero. Claro, la gente se cree que el capitalismo consiste en pensar constantemente en uno mismo. Es lo contrario. Mire, si tú diriges una empresa, te levantas una mañana y lo primero que tienes que pensar no es ¿qué quiero yo? ¿Qué me apetece a mí? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué idea he tenido? Es lo contrario del egoísmo. ¿Tú quieres ganar dinero? Piensa en los demás. Oigan, ¿tu cliente quiere una hamburguesa, sí o no? ¿La quiere con queso o con guacamole? ¿La querrá con tomate o con bacon? Piensa en el otro. Miren, ustedes son jóvenes y mucha gente te pregunta, ¿qué quieres hacer en la vida? Bueno, si quieres ganar dinero, esa pregunta es la errónea. La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú que los demás valoren? Tienes que pensar, no, yo lo que quiero es jugar videojuegos. Chéverazo, bien. ¿Alguien te va a pagar $1 por verte jugar videojuegos? Probablemente no, ¿verdad? Porque no eres uno de esos. Entonces, ¿exactamente a quién le importa lo que tú quieras? A ti. Y ya. Pero no vas a ganar dinero. La pregunta es, ¿tú quieres que los demás te den su dinero? Entonces tú tienes que pensar primero, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Porque si no, si quieres el dinero de los demás y no piensas en los demás, eres un ladrón. Si no, se lo vas a tener que robar. Les vas a tener que obligar a que te lo den. Pero como no eres un ladrón porque eres honrado, la única manera que te queda es, ¿qué puedo hacer yo que sea útil a los demás? Esa es la primera pregunta en el capitalismo. Esa es la primera pregunta en toda empresa. Y cuando tú sabes qué puedes hacer tú que sea útil a los demás, sí. Y si eres muy bueno haciendo algo que sea muy útil a los demás, tendrás muchas utilidades. Tendrás muchos beneficios. Porque has sido bueno haciendo algo bueno para los demás. ¿Por qué los de Apple son millonarios? Porque hay millones de personas que valoran sus productos. Porque son buenos haciendo lo que los demás desean, simple y llanamente. El capitalismo es altruismo coordinado. Es esa idea de que entre nosotros nos coordinamos para lograr nuestros fines. Pero nos ayudamos los unos a los otros. Tenemos que pensar en el otro para lograr nuestros fines. Y cuando una empresa tiene beneficios, es porque es buena
ayudando a los demás, dando trabajo a los demás, dando servicios a sus clientes, dando productos, pagando a sus proveedores. Solo cuando una empresa piensa en los demás puede obtener muchos beneficios. Miren, el pacto capitalista es lo contrario de lo que la gente cree. El pacto capitalista es injusto con los empresarios, con los emprendedores. Si alguno de ustedes decide montar una empresa y se gasta 10.000 dólares y le va mal, lo siento mucho. Eres un emprendedor fracasado. Yo creo que como sociedad te tenemos que apoyar y valorar. Pero has perdido 10.000 dólares tú. Era tu emprendimiento. Si uno de ustedes monta una empresa, invierte 10.000 dólares y le va muy bien, chuta, ganará más de esos 10.000 dólares. Dará empleo, pongamos a 5 personas que además su vida cambiará porque tendrán un nuevo empleo. Sus clientes serán más felices porque tiene un nuevo cliente. Y además sus proveedores ganarán más dinero. Esto es el pacto capitalista. Inténtalo. Si te va mal, ¿qué se le va a hacer? Porque el capitalismo, dijimos en la primera diapositiva, que es un sistema de prueba y error. Y si te va bien, ¡wow! Enhorabuena, lo has logrado. Ahora todos nos beneficiamos. El conjunto de la sociedad sale ganando. Claro, el capitalismo falla. Yo, perdón, porque creo que este dato debería actualizarlo, porque ya no es un 60, ahora estamos bastante por encima de eso, por desgracia, en Ecuador, ¿no? El capitalismo falla cuando no somos capaces de dar empleo, es decir, de generar esa clase media. Lo que ahora llamamos clase media es lo que era burguesía. ¿Qué es clase media? Los empleados que vivimos de nuestro trabajo. Básicamente eso es clase media, lo que antes era burguesía. Los que tenemos esta conversación entre nosotros sobre el capitalismo falla cuando la manera de hacer negocios no es sirviendo a los clientes, sino teniendo amigos en el gobierno. Ahí también falla, porque es capitalismo de compradero. Miren, a mí me parece increíble que lo que se está viendo en Ecuador apenas estemos viendo en los periódicos necrológicas sobre el drama que está ocurriendo. En Ecuador estamos perdiendo mucho, porque cada empresa que cierra es una pérdida para el conjunto de la sociedad. A mí me encantaría ver cruces en el periódico y necrológicas diciendo cerró la hueca de la esquina. Sus clientes, empleados y amigos no te olvidan. Tenías los mejores ceviches. Que en paz descanse la hueca de la esquina. Creo que eso es importante para decir, hemos perdido algo cada vez que cierra una empresa. Como sociedad perdemos. El problema es que como no lo valoramos, no lo lamentamos. Porque el discurso que se escucha habitualmente es, ¡oh, malditos empresarios capitalistas explotadores! ¡Oh, qué horror! ¡Que desaparezcan los empresarios! Ya, pues a base de gritar eso, a base de tirar piedras, a base de ese discurso, terminamos en la pobreza. Porque no hemos entendido la riqueza. Miren, sí, el capitalismo produce igualdad. Lo digo, aquí he puesto 4 fotos de 4 personas con jeans y camiseta. Si nos encontramos a cualquiera de ellos por la calle, no podremos saber si han pagado 10 dólares por el jean y 10 por la camiseta o 200 por el jean y 200 por la camiseta. Es decir, en la sociedad capitalista, nuestro modo de vestir, nuestro modo de vivir, cada vez se va igualando más. En la sociedad de hace un siglo, la gente por la calle vestía de manera tan distinta que tú podías identificar su grupo social, su clase social. Ahora es mucho más difícil. Hace 200 años, ahora todos tenemos un celular. Será mejor o peor, pero tenemos un celular, tenemos una televisión, tenemos acceso a la información. Puede variar, pero antes
El privilegio, lo que tenían los ricos, era la información. Ahora la información está popularizada. En el capitalismo se va produciendo igualdad. Las sociedades capitalistas son más igualitarias. Miren, esto es muy importante. En el capitalismo todos servimos a los demás, pero nadie es sirviente. Nadie vive para servir. En un país, miren, yo soy español y vivo en Ecuador. Una de las cosas que más distingue a un país rico de un país en desarrollo es que existe clase media. ¿Y cómo defino yo clase media? Todos hemos estado a los dos lados. Es decir, todos hemos sido camareros, pues cuando éramos estudiantes en la universidad, cuando éramos jóvenes, y luego clientes del mismo restaurante, del mismo bar, del mismo local. Todos tenemos la experiencia a los dos lados. Porque se produce, y eso es lo que crea el sentimiento de clase media, de empatía. ¡Ey! El camarero no es otro distinto. El camarero eres tú hace 10 años, es tu primo, es alguien que está ahí, puede ser tu vecino. ¿Por qué? Porque hay ascenso social. Bueno, no me da tiempo a terminar con esto. Uno de los problemas graves del Ecuador es que nos faltan mecanismos de ascenso social, porque nos falta libertad empresarial, libertad de contratación, nos falta poder reconocer, nos falta poder reconocer a quien lo hace bien. Si me preguntáis cuál es uno de los símbolos más importantes de nuestra civilización, es este. Es la plaquita de empleado del mes de McDonald's. Porque ahí hay tanto dentro. Ahí hay un reconocimiento al trabajo bien hecho. Oiga, señor de McDonald's, qué bien ha hecho usted su trabajo. Gracias. Oiga, gracias por limpiar los baños bien y que cuando yo vaya al baño esté limpio. Gracias. Gracias por hacer la hamburguesa a su punto, porque yo la disfruto así. Gracias por ser eficiente y trabajar rápido. Gracias. Si me preguntáis, ¿cuál es el primer paso para poder prosperar? Dar gracias a quien hace bien su trabajo. Porque ese es el primer paso para reconocer la buena profesión. Y es el primer paso para que luego eso tenga un ascenso en el dinero. Y es el primer paso para crear una estructura de incentivos que incentive que más gente lo quiera hacer bien. Y es el primer paso para prosperar. Así que, casi para concluir, la empresa es moral por el hecho de dar trabajo y beneficio. El beneficio es una señal de mercado clara de que se hace algo que la sociedad valora. La pérdida es lo contrario. La utilidad es fundamental para el desarrollo. Son las gracias en forma de dinero por hacer algo útil a la sociedad. Pero primero y como paso previo, tiene que existir las gracias verbales. Quizás, si ustedes me preguntan a nivel personal, ¿cuál hubiese sido mi recomendación de lo que yo les digo hoy? Que hoy se molesten en darle las gracias a alguien que haya hecho bien su trabajo. Me da igual que sea el taxista o el profesor, la persona, porque solo ese hecho incentiva a querer hacerlo mejor y eso acumulado es lo que nos acaba haciendo cambiando. Así que el capitalismo es moral cuando se produce a través de la persuasión, cuando trata a todos con dignidad. Esto es muy importante. Tú no puedes, en una empresa capitalista, despreciar a tus clientes, creer que tus clientes, porque tengan cualquier signo o símbolo, son menos o son peores. Tú no puedes despreciar a tus empleados, ni siquiera despreciar a tus jefes. Tienes que reconocer la dignidad de todos los elementos de la cadena productiva, porque si no lo aprecias no vas a poder prosperar. Tienes que coordinarnos y la individualidad, que es moral. En el capitalismo nos reconocemos como iguales frente a la lucha de clases marxista, que es lo contrario y quiere hacernos creer que estamos enfrentados. No, no estás enfrentado con el propietario de tu empresa. Porque si estás enfrentado con el propietario de tu empresa, primero, tienes una vida miserable. Segundo, no has entendido nada. Y tercero, es imposible que esa empresa prospere. Por tanto, lo más probable es que acabes en la calle. Y cuando estés despedido, lamentarás
haber creído que el propietario de tu empresa en la que trabajas era un capitalista explotador. Hay un reconocimiento social por el trabajo y un mecanismo de ascenso social que es tan importante. Miren, vivimos en una crisis muy grave. La única salida es a través del capitalismo. Miren, yo escucho los que proponen un mundo alternativo que llevan 150 años proponiendo algo parecido al comunismo que triunfará. No hay alternativas reales. Nadie te habla de cómo generar no ya 1 millón, no ya 100.000, sino un empleo en Ecuador que no sea con inversión extranjera, libertad empresarial y más capitalismo. Te hablan de crítica al sistema, pero ¿qué alternativas tienen? Miren, solo necesitamos regeneración empresarial, necesitamos conseguir generar riqueza, necesitamos intercambiar con el resto del mundo. Y eso solo lo vamos a conseguir con capitalismo. El sistema moral que nos permite tener los mejores resultados posibles. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu muy completa y muy profunda exposición, sin duda dejando muchas inquietudes, ¿no? Que creo que finalmente ese es el propósito, dejando muchas dudas también y curiosidad, que creo que ese es lo más importante de este momento, que los chicos y profesores también que estamos escuchando nos quedemos con curiosidad de profundizar, de conocer esos libros que señalas, de contrastar las frases que tú propones, o por último explorar el otro lado del espectro y, como decía al inicio, pues evaluar en qué posición o en qué sitio me voy a incluir. Bien, ahora vamos a pasar con algunas preguntas. Tenemos aquí en el chat. Nicolás Cordero te pregunta si es que el crecimiento capitalista o el capitalismo, el desarrollo del capitalismo está limitado para ciertos países o culturas, es decir, puede existir una cultura que no acepte el capitalismo. Vamos a ver, como he dicho creo en la charla, yo no creo en el determinismo. No hay nada intrínseco a los ecuatorianos que no les permita tener un crecimiento como el que tienen los colombianos, como el que tienen los peruanos, como el que tienen los chilenos o como el que podemos llegar a tener que han tenido los europeos. Eso sí, es una elección social, es una opción social. Es decir, las sociedades tienen libertad de elegir como sociedad, cada una a nivel individual, pero como sociedad. Si una sociedad reiteradamente decide elegir a populistas izquierdosos, empobrecedores, marxistas que generan miseria y reiteradamente eligen ese camino, pues evidentemente el resultado en el medio plazo va a ser ese camino. Pero no es porque haya nada intrínsecamente en esa sociedad, es que la elección ha sido esa. Y cada uno es libre de elegir. Perfecto, gracias Luis. Vamos, le voy a dar la palabra y le voy a activar el micrófono a Eduardo Mendieta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis, por su ponencia, estuvo muy buena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree que es más probable a largo plazo de conseguir un anarcocapitalismo o un Estado de Derecho según el liberalismo clásico? Eduardo, se nota que estás metido en estas discusiones entre liberales. Mire, yo me estoy haciendo... Yo creo que es un Estado de Derecho. Es decir, yo soy discípulo del profesor Huerta de Soto. Sin embargo, yo todavía sigo creyendo, porque yo viví cuando el profesor Huerta de Soto cambió de opinión, yo sigo creyendo que por ahora el anarcocapitalismo es un proyecto intelectual más que un proyecto político. Y yo estoy más centrado en conseguir que en los próximos 5 años Ecuador esté mejor y vosotros, los jóvenes ecuatorianos, podáis encontrar un empleo cuando terminéis la carrera, a conseguir una utopía anarcocapitalista que no veo muy claro cómo. Así que creo que el Estado de Derecho, el Estado institucional es un camino más plausible, más alcanzable y es más mi prioridad a día de hoy. Entiendo que el anarcocapitalismo como proyecto teórico es apasionante, pero no es en lo que yo estoy ahora mismo. Perfecto, gracias Luis. Una pregunta también respecto a tu primera tabla en la cual se exponía el tema de los ingresos, ¿no? Se basa en ingresos con menos de $2 al día, entiendo que es el de la pobreza, por lo que al expandir este número, es decir, quizás el criterio técnico para poder definir,
se evidencia se evidencia un margen de extrema pobreza mucho más alto. ¿Cómo podrías responder a este argumento? Y quizás para darle un poco más de picante, te agrego un poco, ¿qué pasa con la desigualdad, ¿no? En el tema de, bueno, si bien crece la riqueza, ¿cómo va el tema de la desigualdad y cómo explicar esta brecha de que cada vez se acrecentan los que tienen más versus los que tienen menos? Vamos a ver. En primer lugar, yo ya lo he comentado, creo, cuando hablaba del gráfico de pasada, es decir, la definición de pobreza, ¿qué es ser pobre? Otra vez volvemos a lo que se preguntaba a los escolásticos, ¿no? Hay preguntas que son filosóficas. ¿Qué es ser pobre? Bueno, los economistas llegaron al acuerdo de pobre es quien vive con menos de $1 al día del año 1990. Una definición completamente arbitraria, pero podrían haber dicho $2 o podrían haber dicho 0,75. Podrían haber dicho, bueno, llegaron a esa conclusión. Ahora, el gráfico muestra quién vive con menos de $1 equivalente, evidentemente está deflactado por inflación, al día de aquel año. Como veis, hay distintas series porque evidentemente es complicado comparar distintos años entre siglos. La foto grande es la pobreza se está reduciendo de manera radical. Pero es que me sorprende porque parece que tampoco conocemos la historia del Ecuador. Ecuador del año 2000. Evidentemente es un año muy malo, porque es el año después de la crisis del 99. Pero Ecuador entra en el año 2000 con un 65% de pobreza. Ecuador consigue bajar en el 2015 a un 25%. El 40% de los ecuatorianos son ex pobres. Casi la mitad. Eso es un cambio radical. De hecho, la crisis de ahora es distinta a la crisis anterior. Por ahora es una crisis donde tenemos clase media. Ya la mayor parte de la gente es pobre. Ahora evidentemente, la pobreza va a aumentar y eso es dramático. Pero ahora vivimos en una sociedad de clase media. Y alguien dirá, ya, pero claro que hay problemas, y yo no lo niego, pero es eso. Segundo, con respecto a la pregunta de Matías. Sé que la desigualdad es casi una obsesión en nuestro tiempo y es la gran pregunta. Yo quiero decir dos cosas. Primero, viendo la foto grande, no nos damos cuenta de lo increíblemente distinto que es hablar de pobreza a hablar de desigualdad. Es decir, la pobreza es un problema de que hay gente que no tiene zapatos. La desigualdad es un problema de que uno tiene un zapato y otro tiene 3. Bueno, es que es radicalmente distinto. Ya sé que algunos confunden pobreza con desigualdad, incluso en las mediciones públicas, porque en los países como Estados Unidos o Europa miden por pobreza lo que viven con menos del 40% de la mediana. No, eso es desigualdad, que es otra cosa distinta. Pobreza es ¿qué es ser pobre? No tener o tener menos que otro. De hecho, ¿qué te preocupa? ¿Qué preocupa de verdad a la gente pobre? ¿Tú crees que a la señora que no tiene para comprar zapatos lo que le preocupa es que haya otro que tenga un carro muy grande o le preocupa que no tiene para comprar zapatos? Es decir, leyendo lo que dice el profesor Pedro Suárez, dice, a mí no me preocupa la desigualdad porque yo no soy envidioso. A mí me preocupa la pobreza. Y yo quiero centrarme en hablar de pobreza. ¿Podríamos hablar de cómo reducir la desigualdad? Sí, hagamos un sistema más libre y más abierto y probablemente haya menos rentas por desigualdad. Pero el problema grave, el que a mí me preocupa, es el 23% de ecuatorianos que todavía viven por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que a mí me preocupa. Gracias, Luis. Pasamos con una intervención que ha solicitado la palabra el profesor Damiano Scotton de nuestra universidad. ¡Ay, qué bien! Porque estaba... Gracias, Damiano. Bien. Luis, qué gusto, un gran gusto escucharte, realmente es súper interesante tu ponencia. Estoy acá con mis estudiantes, además de ciencia política, y justamente les dije que era muy interesante y muy útil estar acá escuchándote. Sobre todo porque justo el día lunes entramos un poco en estos temas de nuestra clase anterior y claro, yo soy politólogo, lo sabes, el politólogo sabe de economía pero de ladito, no es un experto en estos temas, en cambio qué bueno que pueda conversar contigo. Quiero hacerte una
Tal vez, no sé si una pregunta, una provocación muy rápida, porque conversábamos de esto con los chicos en clase y quería escuchar tu opinión y sobre todo que se la des a ellos, ¿no? Yo comparto bastante de lo que tú estás opinando sobre el capitalismo y sobre la forma también de que el capitalismo en sí es una forma de justicia como tal y de moralidad en cuanto tal. En esto estoy de acuerdo. Pero también veo un lado de la moneda que es la parte de iguales condiciones de partida. Justo de esto conversábamos con los chicos. Es decir, si bien es cierto que el objetivo al que se puede llegar, bueno, llegará el más listo, el más rápido, el que tiene más también deseo de emprender, de trabajar, y obviamente es el que también merece tener una mayor ganancia, tener un mayor éxito, como tú conversabas, del que hace un mejor producto, es el que merece tener un éxito mayor. Sin embargo, por otro lado, creo que es importante considerar que tenemos que dar para todos las mismas condiciones de partida en esta carrera. Y después, obviamente, alguien llegará primero y alguien se quedará atrás. Y esto, obviamente, es el ejemplo, por ejemplo, te pongo por ahí el tema de Estados Unidos, ¿no? Que yo les ponía justamente a los chicos. En el sistema educativo de Estados Unidos, o bien tú te vas a la Ivy League, a las grandes universidades carísimas, o bien te vas al Community College, que es gratis, obviamente, pero tienes una educación que es muy difícil inclusive llamar de calidad. Entonces, es un sistema que en ese sentido no pone efectivamente a todos en la misma condición de partida para después poder alcanzar determinados objetivos. Y justo conversábamos de esto, este era mi punto de vista, además, que yo les expresaba a los chicos, pero quería escuchar tu punto de vista sobre esto y tu opinión. Genial, Damiano. Y lo único que pido a Matías es que la próxima vez sea más bien un conversatorio con vosotros, con Damiano, con Matías, porque me encanta escucharos. Mira, Damiano, yo voy a decir una posición un poco radical. Yo tengo una muy mala opinión de la palabra igualdad, en muchos sentidos. No creo que haya que alcanzar ni la igualdad como fin, ni la igualdad. Yo valoro la diversidad y yo valoro que haya distintos. Entonces, primero, ¿es la igualdad el objetivo deseable alcanzar a medio plazo? Es decir, ¿vosotros queréis vivir en un lugar donde todos tengamos una casa parecida, un carro parecido, una ropa parecida, una vida parecida? Porque eso es vivir en una comuna comunista. Eso es vivir en un bloque de pisos de la Unión Soviética, que a mí me parecen antihumanos y lo peor posible. Entonces, yo no creo que el objetivo es que haya completa igualdad. Pero tampoco creo que el objetivo es que haya completa igualdad de partida. Porque, por definición, los seres humanos no somos iguales. Hay unos más listos, más guapos, más altos, como vosotros, y luego hay otros que son más feos, más tontos, más bajos, más tontos, bueno, de los de otras universidades. Está ahí, hay diversidad, y es parte. Entonces, ¿qué quiere decir igualdad de oportunidades? ¿Que a los tontos les tenemos que dar el doble de clases? ¿Que a los tontos tenemos que darle clases de refuerzo, que les tenemos que bajar el nivel del examen para que tengan la misma nota? Es decir, por poner un ejemplo muy claro, ¿a vosotros os gustaría que hubiese igualdad en la asignatura de Damiano? ¿Que todos saquen la misma nota? Eso a los mismos alumnos les gusta. Entonces, el objetivo, y tú dices, Damiano, ya, pero cuando no hay igualdad de oportunidades, unos llegan primero y otros llegan después. Ya, pero ese es un problema. Ese es un problema de desigualdad, no es un problema de prosperidad. A mí no me preocupa tanto que un alumno emigrante mexicano recién llegado en Estados Unidos que estudia en un college tenga peor educación que alguna de las Ivy League, que bueno, que con las Identity Politics y las Critical Thinking de las Ivy League tampoco es que creo que sea el colmo de la calidad de la educación, vamos a decirlo todo. Pero a mí no me preocupa que ese alumno tenga menos oportunidades para entrar en una gran firma. A mí me preocupa que ese alumno tenga más oportunidades para prosperar en su vida y que él viva mejor que la generación anterior y que a sus hijos les dé más oportunidades de las que él tuvo. Es decir, ni para el origen ni para el final, igualdad. La igualdad yo creo que tiene que ser ante la ley. Mismas obligaciones, mismas responsabilidades. Ante la ley sí, pero isonomía. Pero lo demás creo que es una palabra de la que hablamos muchísimo y no creo que es tan importante. Ni a nivel de que todos seamos iguales,
ni a nivel de origen, ni a nivel de resultado. Y que uno tenga más que otro, no. Que cada uno en nuestra vida podamos prosperar. Por eso ya hablaba tanto en la presentación de ascenso social. Pero ascenso de cada uno. Gracias, Luis. Sí. Tenemos varias solicitudes. Vamos a dar una primera vuelta con los que no han podido todavía intervenir. Mateo Cuellar, por favor. Gracias, Matías. Hola, Luis, ¿cómo va? Un gusto Bueno. verlo de nuevo. Justo con lo que decía Damiano, a mí me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos, más que preguntas, un poco de comentarios, ¿por qué tenemos la idea de que alguien nos tiene que dar algo? ¿Por qué nosotros partimos en la sociedad de que no somos nosotros los primeros que tenemos que hacer algo, sino nos tiene que venir algo ya dado? Y como un poco para agregar a la pregunta, justo hace unos días leía un libro del doctor Osvaldo Hurtado de por qué los ecuatorianos somos así, qué influye en nosotros. Y claro, toda la vida hemos esperado como país que alguien nos dé algo, toda la vida hemos esperado tener como ciudadanos un patrón que nos ayude a acercarnos al gobierno, un patrón que nos dé trabajo, un patrón que nos dé tierra para producir. Pero, y eso lo tenemos, lamentablemente, puede ser en el gen de la sociedad ecuatoriana. Y claro, y ahí la respuesta que uno ve a primera vista es, sí, necesitamos, por ejemplo, yo soy fiel creyente de que la educación es lo fundamental, pero o sea, ¿cómo ir activando más estos puntos para que entendamos como sociedad, como país y como ciudadanos que no tenemos ya de por sí alguien que nos dé algo, sino nosotros nos lo tenemos que fabricar? ¿Y cuál es la implicancia ética atrás de eso? Yo estoy muy de acuerdo, Mateo. Yo también introduciría un elemento generacional. Es decir, no creo que ocurra solo en Ecuador. Creo que las nuevas generaciones están constantemente bombardeadas por un discurso que les dice que son víctimas y que el mundo les debe algo. El mundo no se sabe muy bien por qué. Yo soy víctima y el mundo me debe algo. Ese discurso hace mucho daño, pero también hace mucho daño a nivel psicológico, a nivel personal, porque te obliga a estar encerrado y hoy pobre de mí. Claro, yo voy a decir el discurso contrario. No nacemos víctimas y nosotros tenemos que aportar al mundo. No es que el mundo nos tenga que dar a nosotros. No somos un parásito, somos un aportante. Entonces, no eres víctima, levántate y ayuda. Quiero conversar. Este discurso con respecto a lo que decía Damiano, no quiero caer tampoco en un discurso casi de autoayuda de si te esfuerzas mucho lo lograrás. No, no es verdad. El mundo no es justo, hay un factor de suerte. No, eso no es. Pero, desde luego, es mucha mejor actitud. Y tampoco el objetivo a lograr es necesariamente ser el gran empresario y hacerse millonario. El objetivo a lograr probablemente sea ser un buen burgués, un buen ciudadano, vivir un poco mejor o bastante mejor que mis padres y poder dar una mejor educación a mis hijos, ser un buen ciudadano con mis familia y amigos. Eso ya es una buena vida, eso ya es un objetivo a lograr, ¿no? No es solo ese mito del empresario exitoso millonario, no. Está bien, pero es un camino vital, hay otros muchos. Ahora, entonces, a mí me preocupa, Mateo, porque yo sí que noto que las nuevas generaciones están constantemente acostumbradas a decir, miren, lo normal hubiese sido que la generación que ahora tiene 20 años dijese gracias a mis padres, gracias a mis abuelos, por todas las oportunidades que nos han dado. Damiano viene de Italia, yo vengo de España. Una de las cosas que más me gusta de ser profesor de universidad en Ecuador, ¿sabéis cuál es? Que gran parte de mis alumnos son primera generación de universitarios. Valoran, sus padres, sus abuelos valoran lo que significa tener el acceso a la universidad. Sin embargo, no veo a los jóvenes diciendo gracias papá, gracias abuelita, por todo lo que os esforzasteis que permite que yo esté aquí ahora teniendo esta oportunidad. En lugar de eso dicen, me tienes que comprar. Relax, relax. Tú no has venido aquí, el mundo no te debe nada. Tú has venido aquí a aportar. Y se te valorará en función de lo que aportes. Y a base de exigir, solo restas y no se te va a valorar bien. Y que se te valore bien, que la sociedad te valore bien, es importante. Creo que... ¿Y ahora qué se puede hacer, Mateo? No lo sé. Yo intento hablar y decir lo que creo que es correcto,
pero yo hago lo que puedo, que es dar este tipo de hablar con la gente con lo que puedo. No sé qué más se puede hacer. Porque además tenemos enfrente a la inmensa mayor parte de la intelectualidad, a la inmensa mayor parte de los profesores de universidad, a la inmensa mayor parte de los influencers, tenemos enfrente a la inmensa mayor parte. Sí, perdón que ahí solamente quisiera decir, sí, o sea, yo también a veces digo, perfecto, nadie me debe nada, yo me tengo que generar mis propias oportunidades, tengo que educarme yo para generar mis propias oportunidades, pero en algún punto uno se choca y dice, a ver, pero no es suficiente, porque eh, eh, no estoy avanzando o hay muchas cosas que me frenan o cosas así. Totalmente de acuerdo, yo entiendo que ese es el camino, pero eh, me da la idea de que incluso como sociedad, como ciudadanos o como personas individuales, somos muy facilistas en el sentido de que, sí, pero estoy leyendo un libro y no tengo un trabajo. Cuando... Sí. Mateo, otro de los problemas que yo veo con vuestra generación, y dices, ¿qué manera de dar una conferencia y ir a criticar a la generación de los que te escuchan la conferencia? Bueno, sí, yo me precio de decir lo que pienso. Matías, Damiano, Juan, que son mayores, os pueden decir, la vida consiste en asumir derrotas. No es ir de éxito en éxito, es también asumir derrotas. Hay frustraciones, derrotas, proyectos que no alcanzas, es parte de la vida, es lo que está ahí. Y a vuestra generación se llama la generación de cristal, porque en cuanto no logran algo que quieren, que creen que el mundo se les debe, se hunden completamente. No, madurar es pactar con la realidad. Madurar es, a lo mejor no me voy a hacer multimillonario, pero voy a tener una hueca en la esquina donde doy trabajo a 5 personas. Ya tengo un gran éxito. A lo mejor no consigo ser el gran intelectual, pero hago un aporte con este libro. Ya es un éxito. Soy un buen hijo, un buen padre, un buen burgués, ya es mi éxito. Y eso es vuestra generación, le cuesta mucho asumirlo. Gracias, Luis. Vamos con unas dos últimas intervenciones. Sebastián Valdivieso, por favor. Muy buenas tardes, Luis. Un gusto escucharle y un gusto que me hayan podido dar la palabra. En verdad fue muy interesante todo lo que compartió. Quizás a nivel personal no esté al 100% de acuerdo, pero yo me respeto totalmente. Y más que nada respeto porque sé que es una persona que ha investigado y que es muy conocedor del tema, que se ha inmerso casi toda una vida en este tipo de cuestiones, pero y aquí quiero hacer un poco alusión a lo que hablaba con Mateo. Hablaban sobre que la sociedad la sociedad no nos debe nada, y la realidad es que la sociedad no nos debe nada, quizás sí, quizás no, o sea, hay que ver, o sea, qué es lo que la historia nos dice, a quién le debe la sociedad y a quién no. Hablamos del continente africano, ¿le debemos al continente africano? Quizás creo que sí. Quizás creo que sí, no nosotros como yo, Sebastián, como usted, Luis, quizás no, pienso yo, no le debemos nada a África, pero el colectivo como sociedad quizás sí le deba. O sea, y aquí ya va una cuestión ya más de decisiones personales, pero la realidad de la final es que dependiendo del territorio en el que nacemos o la clase social en la que nacemos, ya tenemos muchas condiciones dadas. Y sí, esto es parte de la diversidad, pero la misma diversidad puede ser disfrutada por quienes tienen mayor posibilidad desde su nacimiento, a diferencia de quienes no tienen las mayores posibilidades dadas. Entonces, no van a poder disfrutar de la diversidad. La diversidad se va a convertir en injusticia. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿no sería necesaria quizás una cirugía, un cambio a la ideología capitalista? Porque, o sea, yo le soy sincero, yo tengo una muy querida amiga mía, ella vive en Suiza, que es una de las cunas del capital hoy en día. Es de una familia de empresarios exitosos, millonarios, y ella me dice, nosotros en Europa en Europa o en países desarrollados, nosotros tenemos sistemas que nos ayudan y nos apoyan a tener igualdad hasta cierto punto. O sea, ¿a qué me refiero con igualdad? A que si eres pobre, el sistema te va a ayudar. Dice, y eso es algo que no pasa en los países desarrollados porque no hay el capital suficiente como para ayudar a las personas que por los efectos negativos y efectos colaterales propios del capitalismo, porque es prueba y error, o sea, va a haber un momento en el que el capitalismo
para poderte ayudar y darte una oportunidad, y hay muchas veces que tomas la oportunidad pero fracasas, y el fracaso es algo que es parte del sistema capitalista, porque es parte del mundo de las inversiones, es parte del mundo de los negocios. O sea, un negocio, nunca vamos a estar 100% seguros de que el negocio va a salir adelante o no, porque hay muchas condiciones que podemos o no controlar. Hay muchas condiciones dadas por el ambiente y muchas condiciones dadas por nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿sería mejor que el capitalismo utilice al capital como medio para conseguir seguridad para todos y al mismo tiempo utilizar la diversidad como un cambio positivo antes que como un formato de desigualdad? Es decir, que el capital se invierta para generar posibilidades para todos, más posibilidades, porque lo que en realidad sucede hoy en día es que cada día hay menos posibilidades. Y aquí no digo que porque el mundo se esté acabando ni porque todo esté mal, sino porque cada día es más complicado para todos acceder a la educación, acceder a la salud. Entonces, cada día es menos posible para todos pensar, intentar o alcanzar las oportunidades que nos da el sistema capitalista. A ver, vamos por orden. Primero, encantado de escuchar y muchas gracias, y agradezco que no todos estén de acuerdo conmigo, porque eso quiere decir que algunos pensamos, si no sería lo contrario. Has dicho varias cosas, pero voy a intentar hacer algunas. Primera, Suiza como modelo. Me parece estupendo. A mí me parece estupendo poner a Suiza como modelo. Suiza está en el puesto número 4 del índice de libertad económica en el mundo. Ecuador está en el puesto número 170. Entonces, ¿queremos tener un sistema como el de Suiza? Empecemos por tener un sistema como el de Suiza, un sistema de libertad económica, un sistema de libertad bancaria, un sistema de libertad de inversión, un sistema de protección de la propiedad privada, un sistema de justicia como el de Suiza. Es decir, no podemos tener gasto como el de Suiza si no tenemos ingresos como el de Suiza. Y si Suiza es el modelo, empecemos por ahí. Hacer lo contrario de lo que se propone en Ecuador. Porque, ¿cuáles son los que proponen la alternativa al sistema en Ecuador? No, tenemos que poner límites a la utilidad empresarial. No tenemos, como tú mismo has dicho, distribuir el capital. ¿Quién va a decidir dónde invertir el capital? ¿El capital qué quiere decir? Los ahorros de la gente. Son ahorros de personas trabajadoras con su propiedad privada. ¿Queremos invertir eso en otro lado? ¿Quién lo va a decidir? ¿El Estado, el más listo, el politburó de turno? Eso lo tendrá que decir la gente en su libertad. Y Suiza está en el puesto número 4 de libertad empresarial. Y después de llevar siglos, y aquí quiero remarcar otra vez, esto no es un proceso de la noche a la mañana. Cuando tú te pasas décadas en un sistema libre, protegiendo la libertad, es posible que tengas resultados parecidos a los de Suiza. Pero claro, si tú pretendes tener un sistema de redistribución y no tienes riqueza, lo único que distribuyes es pobreza. Porque para poder distribuir algo, primero hay que tenerlo. Y el problema de Ecuador es que no lo tiene. No tenemos suficiente riqueza para distribuirla. Por tanto, primero hay que crear riqueza y luego hablar de redistribuir. Y si el modelo es Suiza, estupendo. Que tengamos el índice de libertad económica que tenga Suiza y hablamos. Luego se habla, ¿le debemos algo a África? Claro, es fascinante. Porque yo soy español y estamos en Ecuador. Y a mí me preguntarían, no, es que España le debe mucho a América Latina y le debemos mucho a los latinoamericanos y tenemos que pagar la deuda histórica con América Latina. Y ahora me dices desde América Latina que tenemos que pagar la deuda con África. Recomiendo mucho un vídeo que es muy divertido, que se llama Africanos por Noruega. Y es un spot de niños africanos recogiendo dinero para alimentar, para abrigar a los noruegos. Porque a los niños africanos les dicen que en Noruega hace mucho frío. Y los niños africanos dicen, no, pobres niños noruegos, les vamos a intentar ayudar porque pasa mucho frío. Es decir, no creo que haya esa deuda histórica, ni veo además, ni creo que la haya, porque además lo único que hay es agradecimiento histórico. Si la hay, es completamente imposible ni calcularla, ni pagarla, ni autoflagelarnos de sentirnos culpables, porque además es que la deuda es personal, la responsabilidad es personal. Lo que haya hecho tu tatarabuelo, bien, pero no va a ser a la cárcel porque tu tatarabuelo mató a alguien. Pues vale,
la deuda es personal, la responsabilidad es personal, y empezar a hacer deudas colectivas, responsabilidades colectivas, es la manera de hacer gente irresponsable. Porque cuando lo diluimos en la sociedad o lo diluimos en el colectivo, hombres, mujeres, ahí ya Perdona, Matías, sí. No, simplemente estaba activando el micrófono. Sí, pero si quieres hablar, por favor, sí. No, más bien para dar paso ya a una última intervención, David Reyes, no sé si estás en línea. Ya que... Uy, ¿se habrá quedado al lado? Sí, Matías. Ahí. Pues bueno, primero muchísimas gracias, Matías, Luis. Ya lo he escuchado varias veces, incluso, bueno, pude escucharle varias veces en la universidad y el resultado siempre va a ser el mismo. Mi pregunta va en sentido que, bueno, existen algunos grupos estudiantiles que están, bueno, tal vez tomando un poco más de popularidad, más que nada hartos de este sistema nada permisivo, por ejemplo, para la libertad empresarial. Y pues creemos que uno de esos grandes problemas es el peso del Estado. ¿Cómo lograríamos más libertad para, por ejemplo, emprendimientos, para iniciar, como usted dijo, hasta una pizzería de la esquina? ¿Cómo podríamos iniciar cuando el peso, por ejemplo, para iniciar una empresa, el tiempo para iniciar una empresa es muy pesado y requiere mucha más inversión de la que mucha gente de mi edad cuenta? Entonces, mi pregunta va, ¿qué se puede hacer para encaminarnos en esa libertad económica, en esa libertad empresarial? Mira, David, te voy a dar... Esta última pregunta es casi un consejo personal, no es teórico, no es objetivo, es más bien personal. Y sí que te voy a dar algún consejo. Como yo he dicho en la charla, lo que a mí me preocupa es el discurso, son los valores. Así que, aunque tú creas que no estás haciendo mucho, solo hablar con tus amigos y solo decir, hey, no estoy de acuerdo. Yo creo que en Cuenca debería ser mucho más fácil montar una hamburguesería. Y yo creo que deberíamos intentar hacer eso. Solo decirlo, probablemente tú sientas que no hay un cambio ese momento y los jóvenes estáis ansiosos por cambios, pero tiene importancia. Pero te voy a decir dos cosas. Primero, elige tus batallas. El tema concreto que has dicho es montar un negocio. Mira, en Ecuador eso es algo que es tan obvio que estoy convencido que si tú hablas con tus amigos de izquierdas que tienen sentido común, les vas a convencer de que tenemos razón. Ecuador está en el puesto número 129 del índice hacer negocios. Es casi imposible inventarse un trámite burocrático más, una tramitología más, un impedimento más a un emprendedor. Tú cógetelos y dile, oye, ¿tú estás de acuerdo que haya que esperar 2 meses para el permiso de bomberos? Me lo estoy inventando, no sé cuánto hay que esperar de verdad. ¿Tú estás de acuerdo? ¿De verdad no te parece que podríamos pedirle al servicio de bomberos que sea más rápido para dar el permiso? Tú no puedes ver que en Colombia y en Perú, no te estoy hablando ya de Singapur, te estoy hablando de Colombia y Perú que están aquí al lado, lo están haciendo mucho más fácil. Y simplemente coge un tema e intenta decir, esto lo podemos lograr. Incluso te puedes centrar en lo que es más cercano. ¿Qué impedimentos pone el municipio de Cuenca a los nuevos emprendimientos? Y decirle, oiga, este trámite usted, señor alcalde, que Cuenca es una ciudad relativamente pequeña donde se puede decir, oiga, este trámite no lo pueden hacer ustedes más sencillo, no lo pueden intentar eliminar. Evidentemente eso no va a cambiar mañana el mundo, pero va a hacer el mundo un poco mejor. Y como digo, elegir batallas, aceptar derrotas también es importante y creo que ese es un buen camino. Así que todo mi aliento en el noble objetivo que quieres conseguir. Y mi aliento de largo plazo. No va a ser algo que se consiga mañana. Poco a poco. Estudia es una palabra muy importante que sí que quiero decir. Estudia para entenderlo mejor, para tener mejores argumentos. Y luego consigue, márcate un pequeño objetivo. Vamos a intentar que de los 5 trámites que hay que hacer en el municipio de Cuenca, que es perfectamente eliminable, se pueda eliminar. Ya es un paso adelante en la buena dirección.
Luis, te agradezco muchísimo. Lamentablemente mucha gente quiere seguir conversando, pero el tiempo es limitado también y el tiempo que nos han asignado es de 1 hora y media como tope. Y quizás te tomo la palabra para invitarte a otro espacio, quizás con más interacción y menos presentación, porque veo que la efervescencia de los estudiantes por seguir presentando sus opiniones, contrastándote, que es creo lo más importante, porque de ahí es donde se construye un poco más la verdad, es valioso. Te agradezco por su tiempo, además ya estás en España y entiendo Sí, que ya ya, está un poco aquí ya tarde estamos. también por la Sí, diferencia horaria. Y esta es tu casa y a todos también que nos han acompañado, a pesar de que algunos creo que están hasta un poco ranclados de clase, pero siguen aquí para poder gracias. seguir discutiendo, conversando y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, todos tenemos algo que aportar, todos podemos construir o aportar, como decía, a que la verdad se vaya construyendo desde diferentes puntos de vista. Eso, Luis, más bien te agradezco por toda Gracias y muchas tu gracias a todos ustedes. Ha disposición sido a encantador. participar. Y con todos, pues gracias chicos y nos vemos ya en las clases de los días posteriores, de los profesores que nos acompañaron también, muchas gracias y un agradecimiento a todos los miembros del equipo de ética y del Congreso de Ética que están abriendo todos estos espacios diferentes, ¿no? Que creo que eso es lo importante, ¿no? Espacios diferentes para discutir la ética desde otros frentes, ¿no? Ojalá mañana alguien venga y quiera hablar la ética del marxismo y estaremos todos ahí presentes también para aprender, ¿no? Porque a la larga, pues, eso es lo importante. Muchas gracias y de mi parte me despido y dejo también en manos de Lisette, que también es la coordinadora de este espacio, que ha sido muy gentil en organizar todo el evento. Eso, Luis, hasta la próxima.